¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en la videocolumna de este martes 13 de abril del 2021. Martes 13, creo que era de mala suerte, ya no lo sé, pero creo que en estos tiempos todos los días son de mala suerte. Si uno no tiene cuidado y no tiene precauciones, por todos lados hay riesgos, así que no está de más decirlo siempre, todos con mucho cuidado, por favor, por la pandemia, por la inseguridad, por las dificultades de la economía también. Y bueno, vamos a hablar de algunos de estos temas, precisamente los temas que a mi juicio me parecieron relevantes esta semana. Y empezaría con lo que ocurrió la semana pasada cuando se anunció, como ya es usual, primero a través de redes sociales, más tarde a través de un escueto, muy mal redactado comunicado de prensa de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la captura de 4 personas en el municipio de Juventino Rosas, en alguna de sus comunidades rurales, Franco Tavera, unos detenidos ahí, otros en la cabecera municipal. Se anunció la captura de una persona, Juan Carlos N., apodado el TAS, y con esto la fiscalía presumió, alardeó el esclarecimiento del crimen de que fue víctima el diputado Juan Antonio Acosta en enero de este año, diputado en funciones y aspirante a la candidatura a alcalde por parte del Partido de Acción Nacional, puesto que ya había ejercido en 2 ocasiones anteriores. Un crimen a todas luces político, no parecía casual. 3 meses después prácticamente se anuncia la detención de un joven que por todas las características que se ponen en evidencia pareciera ser un sicario, pareciera ser alguien enviado a realizar, a cometer este asesinato por encargo. Y aquí lo relevante pudiese ser la autoría intelectual, como ocurre en esta clase de delitos, quien está utilizando este tipo de procedimientos de violencia política para imponer algún tipo de condiciones, evitar otras, para resolver una disputa electoral que debería ser resuelta de otras maneras y que es un veneno para la sociedad civilizada que ocurran este tipo de cosas. Es una prioridad esclarecer este tipo de crímenes. La Fiscalía, en el mismo boletín de prensa, anuncia la detención de un funcionario público del municipio de Juventino Rosas, y el nombre es Juan Carlos Jiménez Vadillo. Coincide el nombre con el sicario Juan Carlos N. Son 2 personas distintas. Jiménez Vadillo era el coordinador de vialidad, es decir, el funcionario encargado de tránsito municipal en Juventino Rosas, dependiente de un director de seguridad pública. Junto con él son detenidas 2 personas más, identificadas como sus hermanos. Y el boletín solamente dice que fueron detenidos en posesión de armas de fuego, de dinero, de droga y de teléfonos celulares, como ya es usual en este tipo de comunicados. ¿Por qué hacer un solo boletín de ambos eventos si no están relacionados? La Fiscalía no lo aclara, pero los medios de comunicación, muchos de ellos, se fueron con esta finta y consignaron la detención de las 4 personas como vinculados al homicidio de Acosta Cano. Pareciera ser que eran autores intelectuales y autor material. Al día siguiente, cuando se supo de los procedimientos, de las carpetas iniciadas, de cómo cómo se estaban procesando estas detenciones, pues hubo una sorpresa, porque la Fiscalía del Estado solamente vinculó por el homicidio a el joven de 23 años de edad o 22 años de edad, Juan Carlos N., mientras que a las otras 3 personas, a los hermanos Vadillo, Jiménez Vadillo, los consignó a la Fiscalía General de la República, a la delegación en Guanajuato de la Fiscalía General de la República, por delitos relacionados con el fuero federal, con portación de armas y droga, sin ninguna conexión con el homicidio. Y surgen muchas dudas en ese momento, porque había necesidad de esta maniobra, de presentarlos en un solo boletín, de mandar la señal de que podría haber vinculaciones políticas del municipio de Juventino Rosas, gobernado, por cierto, por el Partido de la Revolución Democrática, el alcalde Serafín Prieto,
que está en su segundo mandato, que ya se religió, que está mandando a un colaborador suyo, el director de Protección Civil, como candidato de una alianza PRD-PRI, un candidato muy débil frente a Juan Antonio Acosta, que parecía como el inminente ganador por su popularidad, por su control del municipio, por su historia de la próxima elección. ¿Qué nos está queriendo decir la autoridad en este caso? Si hay vinculaciones políticas o motivaciones políticas en el asesinato del diputado panista, esto se debería saber. Deberíamos saber como sociedad si algún partido político o algún funcionario público de un partido político está recurriendo a la violencia para resolver disputas políticas. Y esto tendría que ser sancionado de la manera más estricta posible que marque la ley. Si no es así, si la Fiscalía solo está induciendo a que se piense esto, pero no lo está sancionando en la práctica ni investigando, entonces también estamos frente a una situación de una conspiración política donde la Fiscalía está resolviendo crímenes para sugerir temas que pudieran influir en la próxima elección. Las dos cosas son muy negativas. En las dos cosas nos enfrentamos a una politización de la justicia. Si por incompetencia la Fiscalía no ha sido capaz de lograr tener las vinculaciones exactas, por falta de investigación, hay que recordar que hace 3 meses se produjo este asesinato, han sido 3 meses para investigar un crimen de alto impacto. Pero si no se ha podido hacer esta vinculación, si se detiene al director de tránsito porque tenía armas y droga, dinero en efectivo, etcétera, no había necesidad de reunir ambos eventos y sugerirlo así, porque de esta manera la Fiscalía nos está diciendo, parece que así es, pero no tengo las pruebas, júzguenlo ustedes, y lo deja a la opinión pública. Y esto lo único que genera es impunidad. Va a hablar el joven Juan Carlos N. el TAS y va a decir quién lo contrató para ultimar al diputado. Ya entrados en gastos en una fiscalía que tiene un altísimo historial de recomendaciones por tortura, ese detenido puede declarar cualquier clase de cosas. Pero además el testimonio ha dejado de ser una prueba fundamental en el actual proceso penal acusatorio y hay que ir por otro tipo de pruebas. Todo esto me parece muy delicado. Estamos hablando de un municipio central en los espacios donde se ha generado la mayor violencia de los últimos años en Guanajuato. Juventino Rosas, junto con Villagrán, junto con Paseo del Alto, Paseo del Grande y centralmente Celaya, son lugares donde se ha desatado la violencia a grado tal de impedir el ejercicio normal de los gobiernos, de replegar las autoridades municipales, a las policías municipales, de corromperlas, de hacer necesaria la presencia no solamente de fuerzas estatales, sino incluso federales, que de cualquier manera no han logrado acabar con las altas tasas de violencia en estos municipios. Esta forma de resolver las cosas no parece la más adecuada y nos deja con la sensación que ha privado en anteriores etapas electorales de que la Fiscalía está actuando con criterios vinculados a su lealtad y a su pertenencia a una estructura que maneja el Partido Acción Nacional, lo cual no es bueno absolutamente para nadie, mucho menos para el PAN. Esperemos, porque hay muy pocas noticias, que en los próximos días se logre saber qué va a pasar con estos 4 detenidos y si habrá más detenidos. El alcalde de perredista de Juventino Rosas, Serafín Prieto, rápidamente se deslindó de su ex colaborador con una serie de argumentaciones casi ridículas, diciendo que no tenía obligación de cuidar lo que hacían sus funcionarios después de su hora de trabajo, que él era el primer sorprendido y que ya había corrido al funcionario, lo había dado de baja de la nómina sin siquiera esperar a ver qué pasa en su proceso. Un rápido deslinde, un deslinde de un tema caliente. Bueno, ¿cómo se va a hacer campaña en Juventino Rosas en estas condiciones? ¿Cómo se va a hacer campaña en otros municipios de la zona? Vamos a estarlo viendo cuando además el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato anda muy complicado en muchos temas de procedimientos, parece no estar superando el reto de la elección más grande de la historia y difícilmente se ve que puedan procesar ahorita solicitudes de los candidatos para recibir protección. Me parece un punto preocupante, ominoso, sobre el que no hay que perder la atención en las próximas semanas. Son solamente
7 semanas lo que quedan ya de campañas políticas, son 2 meses, ya transcurrió la primera semana, 8 semanas quizás, los meses no son exactos. Bueno, ese tema está ahí, con estas serias dudas sobre lo que pasó realmente en Juventino, lo que provocó la muerte de un diputado panista que además era apreciado, que en general había salido con un prestigio, un buen posicionamiento de sus 2 alcaldías previas. Y esta es la forma también en que se está entrando en este ámbito de justicia y elecciones en este 2021. Quisiera vincular los temas porque tienen que ver con otra cuestión que ocurrió entre ayer y el día de hoy, ayer lunes. Ricardo Sheffield Padilla, el candidato de Morena en el municipio de León, ex procurador federal del consumidor, ex panista además, es ex alcalde de León, en una entrevista radiofónica que probablemente circuló más en los mensajes telefónicos y en las redes sociales que la audiencia que tuvo en la estación donde se dio la entrevista, dio fuertes señalamientos, hizo fuertes señalamientos en contra del fiscal Carlos Amarripa. Entre chistes y bromas, no fue un tema tratado con seriedad. Sheffield dijo palabras más, palabras menos, que no iba a hacer público su patrimonio, su declaración 3 de 3 en Guanajuato, que lo había hecho en una plataforma federal, porque no confiaba en las autoridades de Guanajuato y porque no quería que se enterara de su patrimonio Carlos Amarripa, a quien llamó con todas sus letras el jefe de la delincuencia organizada en Guanajuato. Bueno, pues tono de campaña, no será el primer morenista, hay otros de los compañeros de partido de Sheffield que se están lanzando fuerte contra el INE, como Salgado Macedonio, el propio dirigente del partido que estuvo recientemente en Guanajuato y también hizo declaraciones al respecto fuertes sobre la inseguridad y la responsabilidad de los gobiernos panistas. No parece salirse de ese tono y ya sabemos que en las campañas se dicen muchas cosas que no se prueban. Malo el sistema de debate público en México, pero también reciben muy poca atención, salvo el escándalo momentáneo. Realmente no se produce nada con estas declaraciones. El propio Andrés Manuel López Obrador en el pasado vino a Guanajuato como candidato presidencial, lanzó fuertes acusaciones contra los gobiernos panistas y se quedaban en eso, en anécdotas de campaña, ni siquiera impactaban electoralmente. En Guanajuato no es un terreno, o no lo ha sido, ni parece que lo será en el futuro, fértil para el partido del presidente López Obrador. Bueno, pero la provocación, que no podemos llamarla de otra manera, de Ricardo Sheffield Padilla recibió una respuesta el día de hoy y creo que llama la atención tanto la respuesta como lo que la provocó inicialmente. Está circulando en estos momentos y también es un hit en redes sociales y en grupos de mensajería, un comunicado, se le llama ficha informativa, en un formato muy parecido a los que utiliza normalmente la Fiscalía del Estado para dar a conocer sus capturas o sus detenciones, el logotipo de Guanajuato, del Gobierno del Estado, la rúbrica inicial es de la Secretaría de Seguridad Pública y aparecen 7 logotipos, 2 destacados. La Secretaría de Seguridad, la Policía Estatal de Guanajuato, o sea, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Y luego la Agencia de Investigación Criminal o la Fiscalía de Guanajuato, esta águila estilizada que ha venido utilizando la institución que dirige Carlos Amarripa. Y abajo, subordinadas, las etiquetas, los logotipos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Fiscalía General de la República y del Centro Nacional de Inteligencia, el sucesor del CISEN. Voy a leer rápidamente, dice: ficha informativa. Guanajuato, 13 de abril 2021. La seguridad pública y la procuración justicia, así dice procuración justicia, está mal redactado también, son pilares del Estado de Derecho que requieren instituciones sólidas y personas de probada y legítima experiencia y capacidad. Las y los integrantes del Grupo de Coordinación Guanajuato hacemos patente nuestro total respaldo y reconocimiento al Fiscal General del Estado, maestro Carlos Amarripa Aguirre, por su destacada labor, convicción de servicio y compromiso en la lucha contra la delincuencia
y su alianza para generar condiciones de paz y seguridad en el Estado. Quienes conformamos el Grupo de Coordinación Guanajuato somos testigos del esfuerzo diario y resultados durante su trayectoria al frente de la institución procuradora de justicia en el Estado. Pésima redacción, ¿eh? Guanajuato requiere lealtad y firmeza en el combate a la criminalidad. Este grupo de coordinación está decidido y comprometido con ello, enfocado en garantizar los resultados que la ciudadanía legítimamente exige y las condiciones para una sociedad libre, democrática y en paz. Ninguna firma al calce, solamente los logotipos. Cualquiera pudo haber hecho esto. Desde luego la redacción sí revela la mano que regularmente redacta los boletines del fiscal, que es un español muy deficiente. Bueno, es una respuesta clara a Ricardo Sheffield diciéndole el gobierno federal nos apoya. Por lo menos los representantes en Guanajuato del gobierno federal, independientemente de que no estén aquí las firmas ni del jefe de la Guardia Nacional, ni del delegado interino de la Fiscalía General de la República, ni del general de la zona militar, o la Secretaría de Seguridad, que no tiene representante en Guanajuato, quizás el jefe de la Policía Federal, que sería el que funcionaría en este carácter. Pero bueno, apenas semana y media de campaña y ya están las cosas así. Ya se están lanzando estos misiles y utilizando estas maniobras de defensa. Y fíjense lo que importante que es esto. En los dos eventos que estoy relatando, lo que pasó en Juventino Rosas, ya en la primera semana de campaña, y lo que pasó ahora con estos señalamientos, esta provocación de Ricardo Sheffield y su respuesta, el protagonismo recae en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en el fiscal Carlos Samarripa Aguirre. A mí en realidad no me sorprende. Yo desde hace tiempo pensé, dije, probablemente lo comenté aquí, que Carlos Samarripa iba a ser un protagonista de estas campañas electorales en uno u otro sentido, que iba a terminar apareciendo. Van 2 semanas, semana y media de campaña y ya lo tenemos ahí con 2 eventos muy destacados. ¿Recuerda usted algún mensaje de otro candidato, de los candidatos en Irapuato, en Celaya, en Guanajuato Capital, en León? Yo no tengo ninguno muy claro. Y en cambio ya me queda muy claro lo importante que será para el Partido Acción Nacional la actuación, la presencia, lo que haga y deje de hacer el fiscal del Estado, convertido ya en una verdadera fuerza política para el Partido Acción Nacional y olvidándose de la autonomía que se le quiso dar a una Fiscalía General alejada del mundanal ruido de la política. Bueno, vamos a seguir observando esto, a ver cómo evoluciona en las semanas que vienen de campañas y también los hechos en sí. Los hechos en sí de lo que ocurrió con las detenciones de Juventino Rosas y la posible vinculación de otros políticos en esa responsabilidad del esclarecimiento de un crimen. Bueno, quisiera pasar a comentar una cuestión política, pero ya alejada de este tema de política y seguridad, que es lo que está ocurriendo en el Partido Revolucionario Institucional en Guanajuato, en lo que queda de él. Y como preguntan algunos, ¿todavía existe el PRI? Bueno, sí, ahí está el PRI, todavía existe. Pero le importa muy poco a la gente. No ha sido ni siquiera una noticia destacada lo que viene pasando en el PRI, que en otros momentos, en otras épocas, sería pues el tema político, un escándalo, en materia de comentarios, de columnas, de notas en los periódicos, etcétera. Hoy no lo es tanto, porque el PRI está muy disminuido. Ha caído a ser una tercera fuerza política, empatado casi en términos con la cuarta fuerza que es el Partido Verde, muy desdibujados ambos, hoy amenazados por la polarización entre los pro-AMLO y los anti-AMLO, y también por el crecimiento que pueden presentar otras fuerzas políticas, sobre todo, por ejemplo, con algunos candidatos interesantes del Movimiento Ciudadano, como es el caso de León con Juan Pablo Delgado. Pero bueno, en el PRI ocurrió que la dirigente interina designada por el Comité Ejecutivo Nacional, una exdiputada federal de San Luis Potosí, Ruth Tiscareño Agoitia, nombrada en septiembre de 2019 para evitar el conflicto entre las contrapuestas corrientes de Guanajuato del priismo, débiles todas, pero todas muy peleadas entre sí,
para generar un espacio de diálogo, de encuentro, resolver problemas, se decide que venga alguien de fuera, alguien sin intereses locales, alguien que pueda ver a todos los grupos por igual, que pueda tomar decisiones sensatas. Ese personaje es Ruth Tiscareño. A la vuelta de año y medio, la dirigente priista, bueno, pues se peleó con quien fue la mayor, la más influyente de quienes decidieron su venida a Guanajuato, ¿no? Que es Yulma Rocha, la exdiputada federal irapuatense con una gran cercanía con el Comité Ejecutivo Nacional, sobre todo con la secretaria general Carolina Villano. Bueno, pues hubo ahí conflictos, se separó de la influencia, igualmente que Alejandro Arias, que también llegó al cargo de secretario general, impulsado por Yulma Rocha, quien realmente lo rescató del limbo político en el que se encontraba, al que lo habían sometido Miguel Ángel Chico, Gerardo Sánchez, Bárbara Botello, y Yulma lo rescata, lo trae de nuevo a la política, es operador político, lo coloca como secretario general, y a la vuelta de los meses Alejandro Arias deja de acordar con la jefa del grupo político al que pertenece, le da la espalda, se alía con Ruth Tiscareño y juntos empiezan a manejar las decisiones en el PRI, alargan los procesos internos para que no haya elecciones, se quedan como dirigentes provisionales en tanto pase la elección y se reparten el pastel. Y el pastel en el PRI ya lo único que queda son las diputaciones plurinominales. Antes hacen un tremendo cochinero para elegir a sus candidatos a alcaldes, tuvieron renuncias, dieron dedazos, hay rumores de venta de posiciones en las planillas de los ayuntamientos, sobre todo las primeras regidurías, que son casi las únicas seguras, y al final del día se van encima de la lista plurinominal con el respaldo del Comité Nacional, que probablemente ya no quiera saber nada de Guanajuato y que haya acordado con el gobernador. Se sabe que se han reunido el gobernador Diego Sinue y Alito Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, para que el PRI no signifique un problema para el PAN en Guanajuato y más bien se convierta en parte de esta órbita de partidos satélites que tratan de confrontar el crecimiento de Morena. Bueno, pues sí provocó un verdadero escándalo el que Ruth Tiscareño se apropiara de la primera posición en la lista plurinominal con apenas 18 meses de vivir en Guanajuato, ni siquiera los 24 que reclama la Constitución, aunque esto lo puede arreglar cualquier notario por ahí poco ético, sin duda ya encontraron alguno. Y para lo que venía, que era tratar de evitar el divisionismo y tratar de construir espacios para la unidad, pues lo logró de un golpe, logró la unidad de todos en su contra. Hoy desde diversos espacios, desde diversas corrientes, los pocos priistas que sobreviven por ahí, que todavía tienen alguna esperanza en conseguir alguna regiduría, bueno, pues una diputación ya es casi sacarse la lotería, están en contra de esta lista, tanto así que no se ha podido llevar a cabo la sesión de la Comisión Política Permanente que debe validarla por reglamento electoral, por ley electoral. No podrían llegar al IEG con esta propuesta si no existe un acta de esta sesión. Y es hora que no ocurre, el límite es el próximo 17, que si no me equivoco es el sábado, para que se lleve a cabo esta asamblea. Debe haber una votación, debe haber un quórum mínimo, debe ser todo legal y que seguramente traerá consigo una cauda de objeciones legales, se va a judicializar, se va a volver materia de litigio la decisión de la lista plurinominal del PRI. Están tres posiciones, Ruth Tiscareño en la primera, Alejandro Arias, socio y cómplice de Ruth en la segunda, y Yulma Rocha, a la que le están dando un premio de consolación en la tercera, todos representantes originales de una misma corriente, fuera todas las demás corrientes del PRI, o sea, el objetivo de consensar también saboteado completamente por esta maniobra, pero además con la situación de que es probable en las actuales expectativas del prismo de que ni siquiera llegue a 3 plurinominales, que se quede solamente en 2. Vamos a ver en qué termina esta telenovela. Parece que a la ciudadanía ya no le importa mucho lo que pasa en el PRI. Hay uno que otro candidato que pudiera elevar alguna expectativa, pero hay una previsión de que de las 10 o 11 alcaldías que mantienen actualmente pierdan más de la mitad. Si no es que incluso la debacle sea peor.
Pero además parece que en el PRI ya no le importa ni siquiera a los priistas, según estamos viendo. Bueno, pues estos fueron los temas que me surgen para comentar esta semana. Voy a revisar aquí nuestra lista del chat. Gracias a quienes nos saludan. Carlos Martínez Berti, Maripuy Echarri, Valeria Álvarez Navarro, desde Juventino Rosas. Valeria, gracias y ojalá lo que hayamos dicho te haga sentido. No sé si hay algún comentario, también bienvenido. Javier, buenas noches desde el noreste. Gracias, Javier. Connie Carranza, saludos, señora Connie, buenas noches. Julio César Rodríguez Fonseca, como siempre, un gusto tenerlo por aquí. Trinidad García Venegas, Arturo Rodríguez. ¿Qué sucede en Salamanca? ¿Serán 8, 10 o 11 candidatos a alcalde? Le prometo, Arturo, que me documento sobre el tema y lo comentamos en una próxima videocolumna. Luna Vilés, Paulino Lorea. Este tema es bueno, dice Paulino. Bueno, él es penalista y seguramente le interesa mucho el tema del homicidio y el aparente esclarecimiento y sus matices. Jacqueline Muñoz y Guillermina Sabiñón. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, nos siguieron, están por aquí en esta charla de martes por la noche. No se olvide de leernos en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, temas importantes. Estamos ahora, y lo anuncio con mucho gusto, formando parte de la Alianza de Medios de Periodistas de a pie a nivel nacional, junto con importantes medios de comunicación. Ya pronto los tendremos ahí todos con enlace en nuestra página en varios estados del país. Una red muy profesional, muy independiente de periodistas de investigación, de medios de comunicación dedicados al periodismo de investigación en sus regiones. Muchísimas gracias. Nos vemos aquí la próxima semana. Soy Arnoldo Cuellar y soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Muy buenas noches.